Big Data. El ilimitado valor de los datos. Por Víctor Mayer-Schonberger y Kenneth Cukier. El mundo está sumergido en más información que nunca, y además, esa información está creciendo más rápidamente. Los datos ya no se consideran algo estático, cuya utilidad se agota cuando se ha cumplido el objetivo para el que se han recopilado. Ahora se convierten en una materia prima del negocio, capaz de crear una nueva forma de valor económico, y pueden reutilizarse de forma inteligente para convertirse en una fuente de innovación y nuevos servicios. La era del Big Data cuestiona la forma en la que vivimos e interactuamos con el mundo, poniendo el acento en el qué y no en el por qué. El Big Data, que consiste en el tratamiento y análisis de enormes conjuntos de datos, tan grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas tradicionales, implica tres importantes cambios de mentalidad que están relacionados y se refuerzan entre sí y que van a modificar nuestra manera de comprender y organizar la sociedad. El primero de estos cambios es la capacidad de analizar enormes cantidades de información sobre un tema en lugar de estar forzado a conformarse con conjuntos más pequeños. En este nuevo mundo se pueden analizar más datos, en algunos casos incluso todos los datos. Disponer del conjunto completo o prácticamente completo de datos ofrece mucha más libertad para explorar, estudiar los datos desde diferentes perspectivas o examinar más de cerca determinados aspectos. Además, como el Big Data se basa en toda la información o al menos en toda la posible, permite examinar detalles o explorar nuevos análisis sin correr el riesgo de que se vuelvan borrosos. Permite trabajar con un grado asombroso de claridad. El segundo cambio de mentalidad es la disposición a aceptar la imprecisión y el desorden de los datos en lugar de anhelar la exactitud. En el mundo del Big Data, a cambio de emplear conjuntos de datos mucho más extensos, se puede dejar de lado parte de la rígida exactitud. Para Mayer-Schonberger y Cukier, hoy la exactitud ya no es el objetivo en algunos casos, siempre y cuando se pueda captar la tendencia general. A medida que las técnicas de Big Data vayan convirtiéndose en parte habitual de la vida cotidiana, podremos empezar a comprender el mundo desde una perspectiva más amplia e integral que antes, y podremos tolerar lo borroso y lo ambiguo en áreas en las que solíamos exigir claridad y certeza, aunque se tratara de una claridad falsa y una certeza imperfecta. Podremos aceptarlo siempre y cuando obtengamos a cambio un sentido más completo de la realidad. El tercer cambio es un alejamiento de la tradicional búsqueda de causalidad. No necesitamos centrarnos en las causas. Podemos descubrir pautas y correlaciones en los datos que nos ofrezcan perspectivas nuevas e inapreciables. Puede que no nos digan por qué está ocurriendo algo, pero nos alertan de que algo está pasando. El Big Data trata del qué, no del por qué. No siempre necesitamos conocer la causa de un fenómeno. Podemos dejar que los datos hablen por sí mismos. En la era del Big Data, todos los datos, incluso los más aparentemente triviales, son considerados valiosos por sí mismos. El valor inmediato de la mayor parte de ellos resulta evidente para quien los recopila. Sin embargo, el máximo valor de los datos se alcanza cuantas más veces se utilizan. En la era del Big Data, la información sigue produciendo resultados mucho después de haberse agotado su uso para el objetivo con el que se habían recopilado. Para los autores de Big Data, lo esencial del valor de los datos es su aparentemente ilimitado potencial de reutilización, lo que denominan su valor de opción. Recopilar la información resulta crucial, pero no lo suficiente, ya que la mayor parte del valor de los datos se halla en su uso, no en su mera posesión. El Big Data también tiene un lado oscuro. Desde los primeros tiempos de la computación, los legisladores advirtieron que la tecnología podía usarse para socavar la privacidad, y desde entonces la sociedad ha erigido un conjunto de reglas para proteger la información personal. En la era del Big Data, las tres principales estrategias empleadas tradicionalmente para proteger la privacidad, consentimiento informado, exclusión voluntaria y anonimización, ya no son efectivas. Con respecto a la privacidad, el problema es que la naturaleza del riesgo ha variado. Con el Big Data, el valor de la información no reside solo en su propósito primero, sino en sus usos secundarios, muchos de los cuales no han sido concebidos cuando se recogen los datos por primera vez. Entonces, ¿cómo podrían las empresas informar de un propósito que aún no existe? ¿Y cómo alguien podría otorgar un consentimiento informado a algo que desconoce? La alternativa de solicitar al usuario, en el momento de la recogida, el consentimiento de cualquier empleo futuro de sus datos no es práctica. Esa autorización generalizada pervierte la propia noción del consentimiento informado.
Igualmente, fracasan otras formas de proteger el ámbito privado, como la exclusión voluntaria, ya que cuando la información de todo el mundo está incluida en un conjunto de datos, el mero hecho de excluirse también deja un rastro. Tampoco la anonimización, que consiste en despojar técnicamente a los conjuntos de datos de todos los rasgos identificadores personales, da buenos resultados. Suele funcionar en un mundo escaso de información, pero el Big Data, al incrementar la cantidad y la diversidad de los datos, facilita la reidentificación. Otro riesgo del Big Data es el empleo de predicciones para juzgar a alguien. El futuro que reflejaba la película Minority Report, en la que unas predicciones aparentemente exactas llevaban a la policía a arrestar a los ciudadanos por delitos que iban a cometer pero aún no habían cometido, podría hacerse realidad con el análisis del Big Data, con unos juicios de culpabilidad basados en predicciones individualizadas de comportamientos futuros. Esto apunta a una nueva finalidad del Big Data: prevenir que se produzca el crimen. El peligro es que si con el Big Data se puede predecir quién podría cometer un delito en el futuro, no nos conformaremos con impedirlo, sino que probablemente querremos también castigar al presunto criminal. Si el objetivo es impedir acciones no deseadas, el Big Data parece aceptable, pero se vuelve peligroso si sus predicciones se usan para decidir si una persona es culpable y debe ser castigada por un comportamiento que aún no se ha producido. Si castigamos a las personas antes de que hagan nada malo, si intervenimos antes de que obren, nunca sabremos si habrían cometido el delito o no. Esto niega el concepto mismo de la presunción de inocencia. Hay que tener claro que el Big Data es útil para comprender el riesgo presente y futuro y para ajustar las acciones en consonancia. Sus predicciones ayudan, pero no dicen nada de la causalidad. Precisamente porque el Big Data está basado en correlaciones, constituye una herramienta completamente inadecuada para juzgar la causalidad y, por tanto, para asignar la culpabilidad individual. La nueva forma de controlar y manejar los datos tendrá que cambiar. Son precisos unos principios nuevos, y no se trata de refrescar viejas reglas para las nuevas circunstancias, sino de reconocer la necesidad de crearlas de nuevo y, además, desde cero. La situación actual exige un cambio de paradigma. La protección de la privacidad requiere que los usuarios del Big Data asuman una mayor responsabilidad por sus actos. Al mismo tiempo, la sociedad tendrá que redefinir la propia noción de justicia para garantizar la libertad de actuación del individuo y, por tanto, para que pueda ser considerado responsable de sus acciones. También será necesario que surjan nuevas instituciones y profesionales, entre los que puede destacarse el llamado algoritmista, para interpretar los complejos algoritmos que subyacen a los hallazgos del Big Data y para defender a quienes podrían verse perjudicados por ellos. El Big Data se sitúa junto a otras áreas de la sociedad que presentan retos sin soluciones absolutas, tan solo preguntas en curso sobre cómo ordenamos nuestro mundo. El Big Data da pie a una serie de cambios en la forma de gobernarse a sí misma la sociedad y nos obliga a asumir retos antiguos de maneras nuevas y a enfrentarnos a problemas nuevos armándonos de principios consagrados por el tiempo. Para asegurarnos de que la gente esté protegida, no debemos permitir que el Big Data se desarrolle más allá del alcance de la capacidad humana de dar forma a la tecnología.